Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende. Hoy iniciamos este ciclo del año 2023, un espacio que hemos creado hace 3 años, un poco imitando a la Plaza Pública ateniense, al Ágora ateniense, que era el lugar donde concurrían los ciudadanos a escuchar, a debatir los temas políticos que afectaban a la sociedad. Cuando hablamos de los temas políticos hay que dividirlo un poco en 2 partes. Una primera parte de la política es el tema electoral, donde ahí es candidaturas, es alianzas, es conseguir los votos. El otro tema es el tema de gobernar. Este año 2023 ha sido de alguna manera un año especial, como ocurre cada 5 años. Es un año en que tuvimos en el primer trimestre, de enero a abril, el año electoral, la política electoral, el tema de las elecciones. Y tendremos en la tercera parte de este año, del último trimestre, cuatrimestre de este año, el tema de gobernar. Y hoy estamos en el medio, en esa transición entre un gobierno que se va, pero aún no se fue, y un gobierno que está por entrar, pero aún no entró. Entonces, este va a ser un año evidentemente muy movido porque el nuevo gobierno va a iniciar su periodo en el mes de agosto de este año. Y todos sabemos de que los primeros 100 días son muy importantes. Ese es el periodo en que se marca un poco las líneas que el nuevo gobierno va a trazar. Y esa historia de los 100 días es una historia que viene del año 1933, cuando el presidente Roosevelt asume la presidencia en Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos y el mundo vivía una gran depresión, miles de empresas quebradas, millones de personas en la calle sin trabajo. Entonces Roosevelt, al asumir la presidencia en esa situación tan crítica, lanza una serie de iniciativas parlamentarias, unas 15 leyes aproximadamente, para enfrentar a esa gran depresión. Y esas 15 leyes, ante la situación, diríamos, de crisis que vivía el país y de un nuevo gobierno, tuvo la aprobación rápida del Congreso. Se aprobaron rápidamente, sin mayores discusiones, las 15 leyes, en un periodo justamente de 90 días, 100 días. Y a partir de ahí quedó instalado la figura de los 100 días. Todos los presidentes son evaluados a los 100 días. Se ve qué hizo, qué no hizo, y parece que si no hizo algo en ese periodo de enamoramiento, de romance con el nuevo gobierno, va a ser muy difícil que lo haga después. En ese sentido, nosotros entendemos de que el presidente electo, Santiago Peña, y es lo lógico, quiera aprovechar ese periodo tan especial para presentar una serie de proyectos, una serie de iniciativas que van a marcar un poco la agenda de su gobierno. De hecho, ya los ha presentado, por más que aún no asumió. Sabemos que detrás de esta iniciativa, que el proyecto de ley que une la SED con aduana y crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, es un proyecto básicamente ya impulsado por el nuevo gobierno. Ese proyecto tuvo un tratamiento exprés en el Congreso. Fue aprobado en pocos días en la Cámara de Diputados y ahora está en la Cámara de Senadores para su sanción. Y ahí compiten un poco estas 2 necesidades que en una república son importantes. Por un lado, entendemos que
el nuevo gobierno quiera impulsar rápidamente muchas iniciativas en esos primeros 100 días. Pero por otro lado, también es importante que la ciudadanía pueda escuchar, pueda entender, pueda debatir, pueda participar en temas tan importantes que afectan la vida de la sociedad. Entonces, cuando ocurren esas dos cosas, posiblemente, y más aún en Paraguay, donde el Partido Colorado tiene mayoría amplia en ambas cámaras, es probable que estos proyectos sean tratados con mucha urgencia, en poco tiempo. Entonces, el rol de los medios de comunicación, el rol de la ciudadanía es fundamental. Entonces, este espacio de plaza pública justamente es un espacio que ayuda a formar ciudadanos, a informar en primer lugar, para que tengan después una opinión informada y puedan influir en estas políticas públicas que van a ser tratadas en estos próximos 90, 100 días. El tema que hoy nos convoca es justamente eso, ¿verdad? El tema de la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que es la unificación de la aduana con la SED, que ya tiene, como dije, media sanción. Y también el tema que nos convoca es la creación del Ministerio de Economía, que todavía no fue presentado por el gobierno entrante, pero ya se han conversado y se han anunciado de alguna manera los grandes lineamientos. Este tema lo vamos a debatir hoy aquí en Plaza Pública, con la presencia de dos personas expertas en el tema y con la moderación y la facilitación que siempre nos hace el querido amigo Jan Esperanza. Entonces, esperemos que esta hora que ustedes van a invertir escuchando este panel contribuya a lo que dijimos al comienzo, informar para después tener opinión y para después poder influir. Esperemos que esta una hora sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por la introducción. Y bueno, para mí también es un gusto poder iniciar este nuevo ciclo de Plaza Pública en este año 2023. Esta idea de Dende de poder compartir efectivamente acá temas que son de interés nacional y tener el suficiente tiempo para poder debatirlos. Y estando ya prácticamente a un mes de la asunción del nuevo gobierno, empezamos ya a encontrar o a escuchar algunas propuestas que se plantean. Y hoy queremos discutir dos de ellas. La que tiene que ver con esta propuesta, que ya tiene incluso media sanción, tengo entendido, en la Cámara de Diputados, de poder fusionar la Subsecretaría de Estado de Tributación con aduanas. Y por eso te invitamos a vos. Gracias, Óscar Orué, actualmente viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jan. También un saludo para César y también toda la de la audiencia. Gracias a Dende por la invitación. Y bueno, vamos a poder compartir y sobre todo compartir un poco y hablar de este tema que realmente es muy interesante. Correcto. Y también escuchamos otra propuesta que tiene que ver con la creación del Ministerio de Economía, algo que hace rato también se viene hablando. Creo que todavía no hay un proyecto concreto, todavía no lo hemos visto. Pero bueno, invitarte a vos también, César Barreto, economista en jefe de Dende, de hecho, pero también exministro de Hacienda. Conoces mucho de este tema, César, sos un gran observador y agudo observador de este tipo de cosas de la realidad económica del país. Gracias por acompañarnos de vuelta. Gracias, Jan, por la invitación. Bueno, en base a lo que hemos escuchado hasta ahora, algún comentario podemos hacer, digamos, ¿verdad? Pero seguramente en las próximas semanas se van a ir precisando mejor estas cosas. Correcto. ¿Verdad? Entonces, arrancando contigo, Óscar, porque acá sí tenemos ya un proyecto concreto. De hecho, ya tienes una media sanción en Cámara de Diputados. ¿Puedes explicar a grandes rasgos en qué consiste efectivamente este proyecto de fusionar y por qué sería algo conveniente para el país? Bueno, hay que entender un poco que es un modelo que existe ya en varios países. Argentina, Brasil, Colombia y Perú tienen un modelo del área tributaria, el área de comercio exterior o la aduana en este caso ya unificada, ¿verdad? Es un modelo que lo que pretende es tornar más eficiente el control utilizando los datos de ambas instituciones y que haya una sola cabeza en cuanto a política tributaria y aduanera. Entonces, creo que puede tornarse más eficiente en la medida de que se organice correctamente la institución, que haya una política clara respecto a eso y sobre todo, creo que el secreto va a ser, para lograr transparencia, va a ser el uso de tecnología.
Desde la administración tributaria avanzamos mucho en ese ámbito. Se han logrado procesos muy ya automáticos. Los niveles de control son más eficientes desde ese punto de vista. Y creo que la aduana debería, si bien hizo algunos avances o se realizaron avances en este periodo, creo que todavía falta darle mayor soporte en el cual se evite que la intervención humana sea determinante al momento del cobro de tributos en aduana. Entonces creo que por ahí sería bueno de que se pueda unificar y se pueda utilizar tecnología y sobre todo también generar transparencia, que al final lo que va a permitir también generar también confianza en la ciudadanía. Y decime una cosa, viceministro, institucionalmente esta nueva entidad, ¿de quién depende? ¿Directamente de presidencia? ¿Quién nombra sería un viceministro? ¿Cómo sería funcionaría? una Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, nombraría el presidente de la República a solicitud del ministro de Hacienda, ¿verdad? Y la relación con el Poder Ejecutivo se va a hacer a través del Ministerio de Hacienda, pero sería una entidad autónoma y autárquica. ¿Y forma parte también del equipo económico? No creo que formaría parte. Sí, seguramente se le va a invitar al equipo económico, ¿verdad? Pero si hay un Ministerio de Economía, ya no se tendría la necesidad de establecer un equipo económico como tal. César, ¿cuál es tu visión un poco de este proyecto? Primero enfocarnos en este. ¿Cómo lo ves que fuiste ministro de Hacienda? Y bueno, obviamente el tema recaudatorio es central para el Ministerio de Hacienda. Sí, yo creo que la unificación de las dos unidades de recaudación principales, digamos, de los impuestos que tenemos en Paraguay, es un camino que nosotros venimos impulsando hace tiempo ya, ¿verdad? Porque esta separación institucional que hay, encima con poca cooperación en términos de integración, pues yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que reclamo que la identificación de aduana sea el mismo que el RUC que se utiliza en tributación, ¿verdad? Ellos tienen un código propio, digamos, para tener la autorización de operar en comercio exterior. Para un importador, por ejemplo, usa un RUC Claro, y usa otro código de Tienes que aduana. habilitarte en aduana como un importador y ahí te crean una cuenta distinta del que tienen en tributación a través del RUC, ¿verdad? También se carga el RUC, también figura ahí los datos del RUC, ¿verdad? Pero como son sistemas separados, digamos, yo creo que tiene que haber un sistema único, o si hay sistemas separados, porque la aduana tiene un régimen distinto en términos de operación en la recaudación, pero por lo menos que haya una integración directa y que los datos se consoliden automáticamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo le reclamaba siempre al viceministro que los datos de recaudación por contribuyente que ellos sacan, por ejemplo, no consideran los ingresos que se generan en la aduana, por ejemplo, del IVA, ¿verdad? Alguien que paga IVA en tributación solo figura lo que pagó en tributación y no lo que figura. Esa lista de grandes contribuyentes que se suelen ver solamente configura los impuestos, no lo que recibe aduana. Así mismo. Yo puedo ser un gran contribuyente y si soy importador tengo dos lugares distintos donde tributo y no figuro en uno solo. No sabía. A partir de ahí empieza el tema. Entonces, claro, el paso es correcto de integrar. Lo que a mí me preocupa es el tema de la autonomía. La autonomía, porque cuando yo miro institucionalmente en nuestro país, los entes autónomos no funcionan bien, excepto el Banco Central, que es una entidad en la cual ni los políticos ni los sectores económicos se involucran mucho, funciona realmente como una entidad autónoma. Ninguna otra entidad autónoma en Paraguay tiene realmente autonomía. La mayoría de ellos está cooptado por algún sector político o por algún sector económico, o ambos, en peor de los casos, si es que hay una cooptación de ambos. Por un ejemplo, ¿no? Una institución autónoma que no funcione tan bien. IPS no funciona, es una entidad que tiene más de 80 años y no funciona. O sea, por un ejemplo nomás, es una entidad autónoma, ¿verdad? ¿Y esto sería similar en su conformación? IPS es muchísimo más grande que la que tiene tributación aduana en términos de recaudación. Claro. ¿Y esta en su conformación sería similar a IPS? Un presidente, claro, un consejo, así sería. No, es un director general, pero tiene la misma lógica, digamos, ¿verdad? Que ellos se autodeterminan y es un ente muy técnico en el sentido de que hay leyes de aduaneras, leyes tributarias, y ellos son entes de aplicación. Ellos no, es que más que regular los mecanismos de declaración de impuestos y qué sé yo, no pueden cambiar mucho las reglas tributarias que están vigentes. Entonces es un ente muy técnico que se encarga de aplicar correctamente y controlar
el cumplimiento de los impuestos y de los, tanto en aduanas como en tributación, ¿verdad? En ese sentido es un poquito distinto, ¿verdad? Pero para que, como es un ente de recaudación, y por la experiencia pasada que tenemos en aduana, que cada administrador de aduana en algún momento respondía a algún líder político en algún momento, ¿verdad? Esas cosas a mí me preocupan. Yo creo que para que la autonomía funcione efectivamente, tiene que haber un mecanismo de selección y nombramiento de los directores de esta unidad nueva, esta dirección nacional, sí, que sea muy transparente y no dependa ni siquiera de la voluntad del propio presidente de la República, ¿verdad? ¿Y eso, funciona eso? Eso no está en la ley. No está en la ley. La ley dice, nombra el presidente de la República y como nombra cualquier ministro, cualquier presidente de ente hoy, ¿verdad? En este caso, como es un ente de recaudación y tributación que estuvo siempre protegido de los distintos sectores, especialmente del 2004 que se transformó, ¿verdad? Siempre el ministro de Hacienda fue como una capa que le protege ahí que no haya tanta influencia externa. Por eso es una entidad mucho más... Hoy, tributación, la forma que funciona, es una entidad sumamente confiable y transparente, ¿verdad? Pero hay que entender que estuvo siempre protegido. ¿Y hoy cuál sería esa capa de protección, Oscar? Bueno, atendiendo lo que mencionas. Entiendo lo que está diciendo el doctor. De alguna manera comparto, pero también tengo alguna opinión diferente porque realmente eso no cambia. O sea, hoy creo que depende mucho del presidente de la República que esté, que le nombre a un ministro de Hacienda que no sea político, porque se puede dar también eso. Se puede dar también que en tributación le nombren a un viceministro que sea político. O sea, eso no nos salvamos y eso hoy la ley no le otorga ninguna atribución al Ministerio de Hacienda para poder blindar el nombramiento. Los nombramientos son políticos. Tuvimos en esta oportunidad la suerte, por decir una manera, de que el presidente Mario Abdo ha optado por todos técnicos de la casa. Los 3 viceministros más el ministro de Hacienda somos de la casa, ¿verdad? Entonces, tenemos un poco de ya experiencia en este tema. Entiendo que el gobierno electo lo que busca es básicamente que la experiencia y el estatus que tiene tributación pueda ser absorbido o sea, que la absorba a aduana en ese sentido, de esa confianza, de esa transparencia. Por eso es que gran parte de ese proyecto de ley elimina muchos procesos administrativos que están en aduana. Si uno mira la ley, ve que deroga ciertas funciones y competencias que tiene, en este caso, los administradores, los vistas, los valoradores, los resguardos, ¿verdad? Donde hay mucha intervención humana. Entonces, el nuevo gobierno tiende a que se pueda lograr la utilización de tecnología, de tal manera poder hacer el control desde el momento que ingresa la mercadería y el comercio a nivel interno, ¿verdad? Y ese control que decía César, ¿verdad? De que se puedan migrar los sistemas, de que tanto el Marangatú como el Sofía puedan conversar y puedan tener datos que sirvan para poder hacer esa trazabilidad y ese control, tanto en el momento de la introducción de los productos y de la venta a nivel comercial. Eso va a ayudar también para la lucha contra el contrabando, ¿verdad? En el momento que se pueda determinar, se pueda identificar ese producto que se está vendiendo en un supermercado, si es o no un producto importado y tenga esa trazabilidad que estamos hablando. Entonces, yo por lo menos veo de forma positiva. Sí, también es preocupante lo que dice César, pero creo que el nuevo gobierno va a tener una mirada más técnica que política en esa dirección nacional. Hicimos una cosa para que la gente también entienda un poco. Hoy, ¿cuánto recauda Paraguay en términos impositivos? ¿Cuánto recauda a través, digamos, una institución a través del SET y cuánto a través de aduana? Nosotros el 60% de tributación recauda el 60% de todo el ingreso tributario y 40% lógicamente aduanas. 60 y 40. ¿Y eso en total cuánto es en Paraguay? Y alrededor. Casi 4.500, casi 5.000 millones de dólares. Casi 5 millones de dólares. Sí, casi. Nosotros recaudamos casi 3.000, ¿verdad? En todo este tiempo, ¿verdad? Y básicamente eso, serían 2.600, 2.700, depende un poco del tipo de cambio que se... Y usted, sé que tiene también algunas métricas, digamos, ¿consideran cuánto sería la evasión
lo hacen de vuelta incluso por la evasión en IVA, la evasión en... ¿Cuánto Sí. consideran que es la evasión? Hay dos análisis, uno que es por la renta y otro que es por el consumo, que es el IVA en este caso. Ahí tenemos un 25, casi 30% de evasión Del IVA. del IVA. Y el de IVA lo que es representa de esos 4.000 y algo y millones de dólares. 50% representa ahora. El 50. Bajó, Ok. bajó, ¿verdad? Porque hoy con la reforma tributaria hizo de que haya mayor aporte por impuestos directos. Renta, IDU, ¿verdad? Impuesto a la renta empresarial, impuesto a los dividendos y utilidades. Pero para entenderlo más, es el 50% de los 3.000 millones que recauda vía tributación. La mitad, 1.500 millones, corresponde al IVA. Así y de es. esos 1.500 millones, la evasión sería alrededor del 25%. El 25%. Es lo que tenemos medido. Que es ¿verdad? más o menos unos 400 millones, 350, 400 millones. Aproximadamente. Ok. ¿Y de los otros impuestos? De los otros impuestos en la renta todavía no terminamos un estudio que estamos haciendo con la Unión Europea, que nos está colaborando justamente a hacer un estudio más técnico acerca de la renta, porque la renta tiene muchas variables. Uno, el tema de la subdeclaración, otro, el tema de que si los gastos deducibles, en fin, hay diferentes valores que hay que ir analizando para poder tener un dato más preciso. Y si vamos a aduanas, yo sé que no es tu institución, pero ese 40% que sería más o menos unos 2.000 millones de dólares de recaudación de aduanas, ¿también tiene un nivel de evasión que se calcula o...? Sí, creo que sí. No tengo el dato exacto de la aduana, pero sí hemos colaborado con la aduana en cuanto, por ejemplo, hicimos un operativo muy grande al principio de este gobierno que se llamó Operativo Llamada, donde cruzamos información con Estados Unidos, donde vimos que el nivel de exportación que tenía Estados Unidos hacia Paraguay de todo lo que es electrónica y celulares era muy alto, a diferencia de lo que se declaraba internamente. Evidentemente, necesitamos fortalecer las áreas de control en aduanas para poder... El propio director de aduanas hacía una denuncia hace poco, ¿verdad? Sí. Donde veía que se utilizó facturas falsas al momento de los despachos. Entonces, si hablamos de intercambio de información, si hablamos de utilización de tecnología, eso se puede disminuir considerablemente si es que aplicamos en la medida de unificación de datos. Y ahí lo que uno puede pensar que esta unificación genere también mejores controles, esa evasión, que me decía el 25 acá, ya sería algo similar, claro, que si sumamos ya tenemos casi 700, 800 millones de dólares, eso se podría también mejorar. Esa es la expectativa. Y creo que eso es lo que apunta el nuevo gobierno, más considerando ya de que hablan de no aumentar impuestos, claro, y de no ajustar ninguna medida tributaria que pueda implicar más pago, ¿verdad? Entonces, es básicamente ampliar la base y atacar directamente la evasión. César, estos números son bastante grandes. Recuerdo que siempre cuando hablamos muchas veces de este tema de, qué sé yo, las compras públicas, ahí se puede ahorrar tanto, se dice, pero se habla menos de estos números que aplicando los malos porcentajes ya tener casi 700, 800 millones de dólares en el tema de evasión. Yo sé que eso no se puede llegar, no creo que ningún país del mundo llegue a cero, pero parece que es un ámbito... 18, por ahí 15, 18. De todas maneras, pero parece que es un ámbito bastante grande que escucho menos por lo menos esa discusión últimamente. A ver, primero nomás quiero completar el tema del... cuando uno personaliza un poco las cosas, yo estoy hablando en términos institucionales, de diseño institucional, que conocemos nuestra cultura política en Paraguay, no conocemos nuestra cultura empresarial en Paraguay. Cultura de evadir, cultura de corrupta, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando diseñamos instituciones tan críticas como un tema de recaudación, vos tenés que tomar en consideración esas cosas, ¿verdad? Y muchas veces esto escapa de la voluntad de un presidente que puede tener buenas intenciones, ¿verdad? Pero hay toda una estructura que va más allá que el presidente, que tiene muchísima influencia en el día a día de las cosas, ¿verdad? Y lo que sí se ha logrado en los últimos, desde el 2002, 2001, por ahí cuando asumió Jimmy Spalding como ministro de Hacienda, ¿verdad? Es como que de ahí se instaló de que los ministros de Hacienda no son políticos. O sea, vos no puedes manejar las finanzas públicas del país si no tenés expertise en el tema, ¿verdad? Entonces, eso obligó a de que los nombramientos hayan sido generalmente de técnicos de aquel momento hasta hoy, ¿verdad? Sí. Y eso hizo que el Ministerio de Hacienda se fuera profesionalizando y hoy claramente, o sea, los ministros, viceministros ya son gente de la casa que no nos imaginábamos que podría hacer eso hace 10 o 15 años atrás, digamos. Ya hay gente formada con la madurez suficiente, ¿verdad? Y que entendida en la materia que está gestionando, ¿verdad? A mí me preocupa esto. Yo sugeriría con mucha fuerza de que cambien el mecanismo de selección y de nombramiento de los directores de esta nueva entidad. ¿Cómo podría ser? Yo creo que es correcto, ¿verdad? Pero
Para que no se corrompa, tenés que aislar esto de alguna forma de la influencia ¿Cómo externa. podría hacerse eso? Y yo creo que hay que crear procesos para nombramiento, de selección y nombramiento, que no sea porque fulano es mi amigo, ¿verdad? No, que haya procesos de concursos, ¿verdad? Como se presenta, debería hacerlo para todos los cargos públicos. Por este cargo, como un cargo muy técnico, yo pondría concursos para seleccionar una terna y que esa terna se elija, ya sea puede elegir el propio presidente de la República, una terna propuesta por el ministro de Hacienda, pero esa terna se elige en base a un proceso de concurso. Algo parecido a lo que tiene, qué sé yo, el Consejo de la Magistratura con terna de jueces y después... Sí. Es más parecido a lo que tiene Chile, que toda la gerencia pública luego se nombra de esa manera, ¿verdad? No, el 70% de los cargos se nombran de esta manera, 30% de los cargos tienen nombramientos políticos, o sea, así es en Chile, ¿verdad? Nosotros también estábamos apuntando a eso con la reforma de la ley de la función pública. También hay un proceso de nombramiento de la gerencia pública allí. Pero este es una gerencia alta, este es casi ministro, o sea, va a ser más poderoso que un ministro, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Pero es muy técnico, este sí que no tiene, o sea, como es un ente de aplicación, es sumamente técnico, tiene que aplicar lo que están en ambas leyes. Creo que se puede crear un proceso que garantice, no sé si va a garantizar 100%, ¿verdad? Sí, pero por lo menos que dificulte de que entre gente por la ventana, que haga daños, ¿verdad? El proyecto establece la creación de un instituto superior técnico, ¿verdad? Dentro, para que las personas que ocupen los cargos pasen por ese instituto, por esa academia, ¿verdad? Porque estamos hablando, así como dice César, de un cargo o de temas muy específicos, muy técnicos, y donde no se puede improvisar, definitivamente. Entonces, un poco copiando un poco el modelo de España, que para que uno sea auditor tributario necesariamente tiene que ir por el instituto, o sea, no va a poder ocupar un cargo o ejercer el trabajo sin pasar por el instituto. Inclusive los del sector privado, tienen que pasar por un auditor privado, tienen que pasar por ahí. Pero eso obviamente va a llevar su tiempo, el instituto tiene que crearse, tiene que la gente entrar, formarse. De hecho, nosotros en tributación creamos el Instituto Técnico Superior Tributario, y ya este año probablemente ya esté en la primera camada de egresados de ese instituto, ¿verdad? Y es un instituto bastante técnico, ¿verdad? Fue aprobado por el Ministerio de Educación, y donde los propios funcionarios que ya tienen más experiencia y tienen ya maestrías y gente muy capacitada está como docente. Claro, pero eventualmente ese tipo de propuestas que vos estás haciendo se podrían, está todavía en estudio esto, ¿verdad? Para entender bien, esto yo estoy hasta ahora... proponiendo concretamente luego, esa propuesta, porque hoy fui está... ministro, conozco esta materia, conozco cómo funciona el país. Sí. Es una propuesta concreta que yo ya le hice a algunos actores políticos, de hecho, que traten de blindar esto. En este proceso de nombramiento, porque hoy está esto en senadores. El concepto está correcto, ahí sí creo que coincidimos. Pero hay chance porque, repito, el proyecto fue aprobado en diputados, pero está en senadores y obviamente pueden introducirse todavía entiendo que modificaciones. Esta semana se pasó a las comisiones. A las comisiones en Senado. En Senado. Ok, entonces existe esa chance todavía. Entonces voy a tu punto, que es nuestro reclamo en DENDE particular y de todo el sector privado, de que obviamente que no es planteable ni por este ni por otro gobierno cualquiera. O sea, nadie tiene la autoridad moral suficiente para plantear hoy vamos a aumentar los impuestos porque necesitamos recaudar más. Nadie te puede hacer eso hoy. Entonces, de hecho, por eso el gobierno de Santiago Peña tampoco lo hace, que se está tratando de enfocar en mejorar la recaudación, ¿verdad? O sea, reducir la evasión, en otras palabras, o sea, reducir la evasión, por eso la idea esta de unificar estas dos instituciones. Y entiendo que ahí sí que ya entiendo, porque todavía no conozco el proyecto exactamente, el Ministerio de Economía va a ser como el ente de asignación de recursos, ¿no? Ya no va a ser un ente de recaudación, va a ser un ente de asignación de recursos, porque si incorpora Secretaría Técnica de Planificación va a tener el control de los planes institucionales y operacionales de todas las instituciones y va a estar ligado con el presupuesto, que es algo que no solamente yo venimos planteando hace mucho tiempo. Pero ¿acaso hoy ya no es luego el órgano de asignación de recursos? Todo el mundo dice, depende de Hacienda, si Hacienda no me transfiere, si Hacienda no me da, todo el mundo dice eso. Sí, pero el proceso, hoy más bien el proceso presupuestario es más de inercial que otra cosa. O sea, yo no he visto que en algún momento el Ministerio de Hacienda diga, este programa ya no vamos a hacer más,
porque ya cumplió su rol, ya no es efectivo, no funciona. Yo nunca he visto que haya hecho eso. Eso es asignar recursos, ¿verdad? Este programa ya no funciona más, vamos a eliminar este programa, vamos a crear estos recursos que estaban acá vamos a usar para hacer este programa. Eso es asignar recursos, ¿verdad? Ok, pero ¿acaso el que prepara el presupuesto no es Hacienda? Y es ahí donde Hacienda podría hoy perfectamente decir, esto ya no funciona más, sugiero hacer esto otro y lo va a aceptar. No es así. Se aplica lo que se llama el principio de descentralización operativa y centralización normativa, que establece la ley 1535 de Administración Financiera del Estado. ¿Quiénes son los que elaboran los anteproyectos, los presupuestos? Cada uno de los organismos y entidades del Estado. Ellos elaboran su anteproyecto y tienen tiempo hasta el 30 de junio para presentar al Ministerio de Hacienda. Okay. El Ministerio de Hacienda lo que hace es congrega, unifica, ¿verdad? Hay veces donde te dice, bueno, esto cortarle un poco, bajarle un poco, ¿verdad? Y al 1 de septiembre presenta al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el año siguiente, ¿verdad? Pero en realidad, en esencia, se respeta eso de que cada una de las instituciones elaboran su presupuesto. Ahí lo que dice César es que va a tener un protagonismo más fuerte el Ministerio de Economía, si es que ya coordina las políticas públicas ya con los ministerios de forma más directa, ¿verdad? Y no ya le deja tanto a cada ministerio y cada uno es una isla que depende de cada uno si su amigo es algún político puede conseguir más presupuesto o no. Eso es lo que se busca. Ahora empieza de la planificación, por eso que esta incorporación de Secretaría Técnica es clave ahí, ¿verdad? ¿Qué sabemos de ese proyecto? ¿Qué significa el Ministerio de Economía? Lo que dijo el futuro ministro de Hacienda es que él mencionó de que una de las instituciones que se fusionaría es Secretaría Técnica con lo que la parte de Administración Financiera y el de Economía que hoy es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Okay. Y hay otras instituciones que no sé cuáles son. Y para lograr eso que estás diciendo, esa mayor capacidad para poder planificar, para poder determinar qué funciona, qué no, ¿a quién más habría que incorporarle o no dentro de un diseño? Para mí, el que maneja el tema de los funcionarios públicos. Como la Secretaría de Función Pública. La Función Pública. Debería estar también. Claro, que puede ser en el mismo esquema en que estaría hoy la Dirección de Recaudación, pero yo ahí plantearía exactamente el mismo esquema. La forma en que se nombra a ese director nacional de esa unidad, lo mismo yo planteo para la Dirección de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Porque es débil, o sea, yo noto que es débil. O sea, ¿qué influencia ha tenido en las cosas grandes la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? Por más que está la ley, que hay gente muy buena, Pablo Sey es una persona excelente, ¿verdad? O sea, pero si uno tiene el poder, ¿verdad? De decirle, esto esto no sirve, suspende este tema, no importa si el ministro que te está viniendo es pero eso está usando como ejemplo nada más, no es que está sugiriendo que la DNSP... También estoy sugiriendo, yo te estoy diciendo que la DNSP este modelo, sea claro. Parte del Ministerio de Economía. Yo estoy sugiriendo que sea un ente autónomo de la misma, cuyo director es el nombre exactamente de la misma forma. Es en el proceso de nombramiento. Claro, pero ahí está la clave, pues. Sí, no entendí. El nombramiento con un proceso de concurso hecho por el Ministerio de Hacienda, porque vos y ese va a trabajar directamente con el Ministerio de Hacienda y va a controlar la parte, o sea, las dos patas importantes son compras públicas y salarios, ¿verdad? Funcionarios, remuneraciones. Por eso, la Secretaría de la Función Pública, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ahí se ejecuta. Y después está el tema presupuestario. Planificación, presupuesto, y después la ejecución está en Dirección de Contrataciones Públicas y la Secretaría de la todo esto coordinado por esto que llamamos Ministerio de Economía. Ministerio de Economía. Pero que ahí se enfocaría 100% en lo que es el sector público, que es lo que no funciona en Paraguay. ¿Qué es lo que no funciona en Paraguay? Ninguna de las instituciones públicas prestan servicios de manera efectiva para la gente. Ese es nuestro reclamo, ¿verdad? Ahí es ineficiencia en la forma que hacen las cosas y segundo, le faltan recursos. Ellos te piden más recursos, nosotros le decimos mejora tu eficiencia primero y después vas a tener recursos, ¿verdad? Pero este proceso a mí me parece interesante, yo creo que estoy apoyando este proceso, me parece que es algo positivo en lo que nosotros estamos buscando, que es mejorar la calidad del gasto público, ¿no? Correcto. Sí, aparte de eso también el proyecto, en el caso de que se apruebe, elimina lo que normalmente siempre se cuestiona, que distorsiona un poco, que es las multas, tanto en aduanas como en tributación. Entonces eso también de alguna manera ayudaría a evitar distorsiones de la ejecución tanto en ambas instituciones. Pero ¿qué es lo que elimina exactamente? Volvemos a traer el proyecto de fusión. La participación de multa, que funcionarios en las multas. Que los funcionarios cobren una participación de multas tanto en aduana como en tributación. Eso se elimina. ¿Hoy cómo es?
Hoy en tributación, por las multas que se cobran se distribuye a todos los funcionarios. En el caso de la aduana, solo al denunciante. Es decir, si yo en la aduana denuncio una irregularidad Como y después se funcionario, comprueba como funcionario, yo Tenés recibo derecho 50% de la multa. 50% de la multa. Sí. Eso puede ser gigantesco. Sí, hay personas que cobraron más de 1.000 millones de guaraníes en una sola denuncia. Personas que cobraron más de 1.000 millones de guaraníes. Y en el caso de tributación Está limitado. se En ese distribuye- caso se distribuye a todos los funcionarios, pero el viceministro no cobra. Por ejemplo, en mi caso, como yo determino las multas, yo no puedo cobrar, ¿verdad? Eso ya lo implementamos con Fabián Domínguez cuando asumió. Yo era director administrativo en ese momento y hemos determinado que el viceministro no debería cobrar por una cuestión ética, Sí. ¿verdad? Y conflicto de intereses. Ok, eso se elimina. En el nuevo proyecto En el ya nuevo no programa existe ya no ningún existe. premio por denunciar. Entiendo que hay una posibilidad de cobrar una prima, pero por logros obtenidos y no por una multa, ¿verdad? Que Ok. siempre distorsiona. O Ok. sea, se convierten en unas entidades que cobran solamente multas, cuando en realidad deberían cobrar solamente impuestos. Pero la existencia de eso es para supuestamente motivar la denuncia, ¿verdad? Claro. Pero esa luego es la función que tiene que tener una persona que tenga el Exactamente. control. Y se tiene que ajustar, Hay ¿verdad? que ver qué incentivo genera realmente. Claro, entonces La está, práctica, ¿verdad? está generando incentivos perversos. Eso es lo que estamos viendo. César, volviendo un poco al tema del Ministerio de Economía. Vosotras, obviamente, no conocemos todavía los contenidos del potencial proyecto, digamos. Sí sabemos que se quiere avanzar hacia esto. Pero vos estás ya planteando algo que sea realmente ya bastante más amplio. Por un lado, que mejore el proceso presupuestario y esto le incluya a la Secretaría Técnica de Planificación, y por otro lado, que también tenga en la asignación de recursos, mencionaba que hay dos vertientes, digamos. El tema de salarios, Secretaría de Función Pública, y el tema de contrataciones, compras, digamos, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que de alguna manera también estén vinculados. Pero ahí no entendí bien, porque la lógica que se escucha de la STP es que se absorba y sea parte ya del Ministerio de Economía. En estos otros dos casos vos sugerís que sea algo similar a una entidad autónoma, pero que tenga nomás una vinculación con Hacienda o que esté dentro de lo de Hacienda. Eso no entendí bien. Perdón, de Economía sería, dentro del Ministerio de Economía. Yo lo que digo es que, o sea, son dos cuestiones. Uno es cuando vos tenés que aplicar una ley, que es el caso de la SED o contrataciones públicas o la propia Secretaría de la Función Pública. Son entes técnicos cuya única misión es aplicar lo que la ley dice que tiene que hacer. Correcto. Ellos no son entes de políticas, digamos, ¿verdad? Okay. No son entes que definen reglas del juego. Está la ley y tengo que hacer que la ley se aplique y todos paguen sus impuestos, qué sé Sí. yo, o que las compras sean hechas en base a los reglamentos que están en la ley, ¿verdad? Entonces, son entes de control. En el caso de la DNSP es para minimizar la corrupción en las compras, ¿verdad? Sí. Yo creo que ha logrado transparentar mucho todo, pero no cambió mucho la conducta. Esta nueva ley es buena, la que se aprobó es una ley bastante nueva ley de buena, compras públicas. que le da más poder, ¿verdad? Pero para su aplicación vos necesitas tener un nivel de autoridad real tal que yo no sé si lo va a tener. Porque si quiere aplicar el nuevo director la ley, pero el que está comprando tiene más poder que él y se va y habla al presidente de la República de que este es el problema para que él esté haciendo su trabajo correctamente. Y ese es un tema, ¿verdad? Ese es un tema. Estoy hablando de la realidad, Entiendo. porque en términos... Entiendo. Y eso en particular, ¿cómo se podría Y yo lo que solucionar? creo es que el proceso de nombramiento sea similar a este, o sea, independizar el nombramiento, que no se le pueda destituir, eso me olvidé, es un tema muy importante, que no se le pueda destituir en cualquier momento, a no ser que sea por algún sumario o algún proceso de destitución también, porque si no, alguien se enoja con él, le pide al presidente destituirla a este y le destituye, o sea, vos tenés que crear mecanismos que blinden y protejan esto, nombrar gente obviamente íntegra, técnica, que conozca la materia y tenga el poder eso le da el poder para aplicar. Pero para que tenga ese poder, su destitución no tiene que ser tan discrecional. Porque si su destitución es muy discrecional, el tipo va a tener miedo de pisarle el callo a fulano, a mengano, Clarísimo. ¿verdad? ¿Entendés, verdad? Sí. Bueno, lo mismo para la Secretaría de la Función Pública. Esa ¿verdad? parte entiendo perfectamente. Todavía no entiendo bien la vinculación con el Ministerio de Economía. Y para mí el que tiene que hacer el proceso de selección es el Ministerio de Economía. Generar ternas y proponerle a alguien. Porque eso genera la vinculación real entre cualquier institución y otro que le esté nombrando, ¿verdad? Entonces Eso es lo que crea la vinculación. sería en ese proceso, En ese proceso, de crear las ternas y compañía. Exactamente, ¿verdad? Y después, obviamente, que en el día a día hay una relación directa, ¿verdad? Pero como tiene autonomía,
Puede ser que el director no siga las indicaciones del ministro de Hacienda, ¿verdad? Muy probable, de hecho, que haya conflictos, ¿verdad? ¿Y cómo? Pero en el tema de la Secretaría de Técnica de Planificación es distinto. Es un ente de política, ¿no? Claro. No es un ente de aplicación de ley nomás, ¿verdad? Esas son las dos diferencias. Y ahí sí puede entonces formar parte tiene que ser parte. De lo que porque se hay que coordinar planificación con presupuesto. Y es más, esta planificación tiene que ser muy fuerte porque ni el Ministerio de Educación, ni el de Salud, ni el de Obras Públicas, ninguno de ellos tiene capacidades de planificación. Entonces, como no hay recursos humanos tan calificados en cantidad para tener en todos lados, para mí hay que centralizar en este lugar la planificación de la actividad del sector público, ¿verdad? Si logramos hacer esto, vamos a tener un Estado que funcione a mediano y largo plazo, ¿verdad? Lo que César habla es de que se genere institucionalidad, que creo que es el gran desafío también que hay, ¿verdad? Solamente algunas instituciones en las que tienen como que ese reconocimiento, dicen, bueno, acá se hace, no depende de la cara del cliente, no depende de qué línea política se haga. Por ejemplo, claro, Hacienda, hoy mismo dice Ministerio de Tributación, nosotros, de independientemente a quién sea el actor político o el actor, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que César dice, que me parece interesante, ¿verdad? Otro punto también interesante del proyecto de ley es que hoy, por ejemplo, los funcionarios públicos, cuando presentan sus declaraciones juradas, tienen que presentar al inicio, cuando son nombrados y cuando salen del cargo. Sí. Este proyecto presenta que cada año tenga que presentar su declaración jurada. Entonces, de esa manera también se puede verificar si hay un incremento patrimonial que no está justificado en ese funcionario, en esa autoridad, ¿verdad? Porque es un tema muy sensible el manejo de dinero público como ente recaudador. Esto es solamente en este proyecto para los funcionarios. Para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, sí, ¿verdad? Porque hoy conocemos casos en los cuales creo que varios medios de prensa han denunciado anteriormente, en años anteriores, donde algunos funcionarios no pueden justificar lo que tienen, ¿verdad? Entonces, evidentemente, hay un sesgo que podría, de alguna manera, perjudicar la imagen de la institución. Entonces, esos controles van a permitir que haya más verificación del incremento patrimonial de los funcionarios y las autoridades de esa dirección. Si esto se fusiona, ¿de cuánta gente estamos hablando? Hoy, ¿cuánto tiene la SED? ¿Cuánto tiene la aduana? Hoy la SED tiene casi 1.200, 1.100 funcionarios, ¿verdad? Y la aduana no sé cuánto tiene. Pero estamos hablando de funcionarios porque tienen alcance nacional, ¿verdad? Tanto aduana como tributación tienen alcance nacional. Tienen sus aduanas y también tributación tiene 14 oficinas regionales a nivel nacional. Yo había escuchado declaraciones también del actual director de aduana, digamos, dando su parecer, en general de acuerdo. Dice, pero había otro proyecto anterior con el cual no estaba de acuerdo porque era un poco que está por debajo de vuelta de la SED, eso ya se cambió. Y decía algo como que también, no corrió luego eso, decía algo que también habría que tener mucho cuidado con respetar la autonomía de aduana, que tiene una lógica de funcionamiento muy distinta, digamos. La autonomía no se va a perder en ese proyecto, al contrario, la autonomía que va a tener tributación va a ser mayor de la que hoy tiene, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, una resolución de defraudación no firma el ministro de Hacienda, firma el viceministro de Tributación. Eso se va a mantener, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de autonomía en cuanto a aplicación de normativas y aplicación legal. Entonces, eso no se va a perder desde la administración tributaria, pero sí va a tener mayor potestad en el sentido de que como va a estar fuera de Hacienda, ya va a administrar los recursos, como va a ser autárquico, ya va a administrar los recursos propios y el resto del 95% de la recaudación ya va a pasar al Tesoro Público. Y el porcentaje que corresponda a la nueva Dirección Nacional se va a quedar ya en esa dirección para administrar y ejercer. Estamos hablando de que si se quiere implementar tecnología, lógicamente lo que se tiene que hacer es inversiones en ese punto de vista. Y bueno, nosotros en tributación, por lo menos la inversión que hicimos con nuestro Big Data, ya recuperamos bastante, ¿verdad? Estamos hablando de más de 100 millones de dólares que recuperamos de monto evadido. Hicimos más de 1.000 denuncias al Ministerio Público en estos 4 años que me tocó 1.000 denuncias. 1.000 denuncias penales, ¿verdad? Y eso un poco también, lo que decía César, ¿verdad? Fortalece un poco la institucionalidad y no depende mucho de nada, solamente de cumplir la ley y que eso se cumpla para todos, o sea, que no haya desigualdad en cuanto a la aplicación. Ese tema de la tecnología, volviendo a eso, porque claro, cuando uno de repente entra, qué sé yo, entra a Amazon
si te tiene un historial tuyo espectacular, qué compraste antes, te sugiere algo. Hoy se habla muchísimo de estos software ya de inteligencia artificial predictivo, sabe más o menos cuál va a ser tu comportamiento en los próximos meses. Eso está basado básicamente en tecnología, digamos. Ese tipo de cosas se están incorporando con fuerza porque pareciera ser que la tecnología está absolutamente disponible y está bajando de precio incluso y te permitiría dar un salto gigantesco prediciendo lo que vamos a hacer como contribuyentes, como consumidores. Definitivamente. De hecho, nuestro sistema de Big Data, que utiliza información tanto estructurada como no estructurada, perfila riesgo. Perfila. Entonces, nosotros hoy ya tenemos identificado rojo, amarillo y verde como al contribuyente. Entonces, eso nos permite a nosotros ver si el contribuyente está comportándose correctamente, si puede llegar a tener, en este caso, morosidad o si evade, ¿verdad? Porque una cosa es morosidad, o sea, no pudo pagar al momento, y otra cosa es que realizó acciones para dejar de pagar impuestos. Entonces, ahí tenemos que hacer las denuncias o la aplicación de las sanciones por defraudación o en el caso que corresponda al Ministerio Público. Es decir, eso ya están implementando. Eso estamos implementando. Y ahí vos decías que hace falta mucha inversión también de vuelta, o más inversión. Y claro, en el caso de aduanas, creemos que si bien hicieron los deberes, justamente los escáneres y compañía. Los escáneres, creo que hubo un gran avance impulsado por el director actual, que es Julio Fernández. Creo que todavía falta un poco llegar a esa generación de confianza con más transparencia. Ok. César, y con respecto de vuelta entonces al Ministerio de, lo que sería el Ministerio de Economía, mencionaste con mucha fuerza el tema de presupuestación, el tema de estos dos, queda claro también. No cambia nada, obviamente, en todo el proceso presupuestario, esto tiene que ir al Congreso, esa parte, pero mencionaste pues que de alguna manera nadie está haciendo, este programa ya no funciona, pero se habló muchas veces que teníamos un presupuesto de resultado, eso está ahí, pero no se cumple, ¿por qué no funciona hoy? Así que para evaluar el resultado, vos tenés que tener un proceso de planificación a nivel de las instituciones ubicate en una empresa privada cómo funciona, cómo nosotros evaluamos resultados versus lo que se hace en el sector público. Entonces, hay avances, ¿verdad? O sea, yo no niego, el presupuesto por resultados se está tratando de implementar hace unos cuantos años ya. Hay apoyo de organismos multilaterales en este tema, ¿verdad? Pero yo creo que justamente lo que falla es esto. Hacienda solamente maneja una parte pequeña de todo esto, ¿verdad? En la medida en que maneje, para mí la planificación es crítica, ¿verdad? Porque las instituciones fracasan porque ellos como rota tanto, ¿verdad? Y hay poca gente capacitada, competente allí. O sea, cuando uno mira el Ministerio de Hacienda o la propia SED, ¿verdad? Uno ve gente competente, que conoce su negocio, digamos, sí, ¿verdad? Sabe lo que puede esperar hacia adelante, dónde está equivocado, hace una evaluación de dónde se está equivocando y cómo hace para mejorar, gestiona la tecnología para ir mejorando su gestión. O sea, esas cosas uno no los ve en los otros lugares, ¿verdad? Y los resultados dependen de eso. No es una cuestión numérica, yo pongo este objetivo, claro, no sé tanto. Y los otros lugares te referís a otros ministerios. Otros ministerios. Entonces, eso no está en manos del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lo único que hace es monitorea eso, pero en realidad está en manos de cada una de las instituciones. Ministerio de Educación, Salud, ellos son los responsables del presupuesto por resultados. Sí. Pero si ellos funcionan mal, no te va a poder funcionar tu sistema si es que la institución encargada de ejecutarlo no eso queda muy claro. Lo que me queda claro es cómo un Ministerio de Economía podría apuntar a mejorar eso. Lo que pasa es que la gente tiene en el sector privado tenemos en la cabeza que el Ministerio de Economía tiene que enfocarse al sector privado. Pero para mí lo principal, o sea, sea que se llame Ministerio de Economía, de Hacienda, sí, o como sea, ¿verdad? Sí, o Finanzas, su foco es cómo hacemos para gastar mejor. Ese tiene que ser su foco. Sí. ¿Ah? Porque eso es lo que cambia todo, por lo menos en nuestro país lo que está fracasando. No, clarísimo, ¿verdad? Pero eso no lo cambia solamente con, qué sé yo, cambiándole el nombre al Ministerio de Economía y dándole nuevas funciones. Por eso otra práctica. Por eso, ¿Cómo yo influyo como Ministerio de Economía en el comportamiento del Ministerio para que mejore sus prácticas? Y la Secretaría Técnica de Planificación, que es responsable de apoyar a las instituciones en los planes institucionales, eso va a estar integrado con el Ministerio de Hacienda. Por ahí más o menos claro, se podría impulsar. Claro, y va a estar integrado con el presupuesto, ¿verdad? Sí. Entonces, vas a incidir en lo que hace cada una. Para mí, el éxito, por eso depende, hay que ver hasta dónde tiene su potestad. Tiene que incidir en los planes institucionales para que esto pueda funcionar. O sea, viene la STP, hay gente buena allí, que conoce cómo se planifica, ¿verdad?
tiene que incidir en lo que pasa en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación en términos de planificación. Sí. Esto va a estar integrado con el presupuesto de cada año. Ok. ¿Verdad? Ahí vos vas a poder hacer una gestión distinta. ¿Verdad? Mientras tanto, va a ser por inercia. Ok. Y esa sería la expectativa, digamos, de que funcione Esa es la mejor expectativa que yo para tengo. un Ministerio de que- Economía. Después, para el sector privado, bueno, va a incorporar algo al Ministerio de Industria y Comercio, términos regulatorios, ¿verdad? No sé, esa parte no está claro todavía qué va a hacer, pero para mí... El mayor valor agregado es acá en el sector para público. mí el mayor Planificación, claro, mucho porque más. es el que estaba fallando. Pues, o sea, Clarísimo. en nuestra charla de DENDE, de los últimos 20 años, ¿verdad? Estamos fallando en los servicios públicos. Y hoy es muy crítica esa falla, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y no estoy negando las mejoras que han habido. Ha mejorado algo. Lo que pasa es que las brechas son demasiado grandes, ¿verdad? Clarísimo. Y no podés plantear de que vamos a aumentar los impuestos si es que vos estás teniendo este problema todavía. Vos tenés que dar por lo menos señales de que estás encarando de manera distinta y estás resolviendo, empezando a resolver ese problema para poder hablar del otro tema, ¿verdad? Claro, y vos no ves muchas señales, porque ese también nunca va a funcionar bien. Lo Para que pasa es muchos también eso. lo que pasa es que yo no creo en los discursos, ¿verdad? Porque ya entendí en estos 20 años más o menos que seguimos esto de que todo el mundo te hace el mismo discurso, pero después en la práctica, cuando él dice, enviamos a 1000 personas denuncias a la fiscalía, eso es un cambio, ¿verdad? Sí, se tiene que No, sonar- él no está haciendo discursos, él envió 1000 Mil denuncias, personas, claro. 1000 denuncias. ¿Ah? No, te quiero preguntar algo, porque ¿qué es lo que...? A ver, cuando muchas veces los organismos multilaterales plantean que Paraguay tiene que también tocar sus impuestos, uno puede decir, no conocen cómo funciona acá. Sí conocen, ¿verdad? Hace mucho tiempo no podemos usar el argumento de que no conocen la institucionalidad, no conocen la evasión, se supone que conocen. ¿Por qué entonces plantean eso? Porque ellos ven de que es sí, la solución fácil, pues es eso. Nosotros sabemos, o sea, supongamos que vamos a corregir el gasto público primero para después tocar los impuestos. ¿Qué es lo que implica esto? De que el proceso de corrección del gasto público te puede llevar una década. O sea, una década vos vas a estar esperando con los mismos impuestos cuando sabemos que la educación requiere Claro. duplicar su presupuesto. Cuando sabemos que el Ministerio de Salud o la salud pública en general necesita por lo menos 50% más de presupuesto. Eso es lo que Claro, yo no puede esperar. No puede esperar. Lo que yo digo es, lo que no puedes empezar por eso. O sea, vos miras países de ingresos medios, países desarrollados, desde lo que vos mires, el nivel de recursos públicos en Paraguay es bajo. Y por eso la calidad de los servicios es bajo, públicos sí. es bajo, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar eso. Eso va a Sí, sí. requerir que paguemos más impuestos, ¿verdad? Pero se empieza por lo otro, Pero ese es el punto. Pues se empieza por lo otro. Y uno tiene que dar señales. Envié 1000 denuncias al Ministerio Público de evasores. Eso es lo que queremos ver. Claro. Y ojalá sean 3000. Y no solamente que vayan las denuncias, que haya de esos 1500 estén Que ya depende presos. de otro poder del Que Estado, depende ¿verdad? de otro, pero no, es menor. 500 tienen que estar presos. Yo te aseguro que la evasión va a bajar drásticamente si la gente siente que hay riesgo de perder libertad. Una cosa que vos, me equivoqué el pago de impuestos, ahora bueno, voy a ir y voy a rectificar y voy a pagar nomás, ¿verdad? Muy lindo, pero ¿qué pasa si es que no te pillaban, verdad? ¿Qué pasa si no te pillaban? Por eso la sensación de riesgo es importante, La ¿verdad? sensación de riesgo. Claro, la sensación de riesgo es importante. Que el contribuyente sepa que si le pillan, no solamente es gravoso la multa, sino que puede ir a un proceso penal. Entonces, eso es lo que genera que haya cumplimiento voluntario. Y eso Claro. es estudiado a nivel Estudiado mundial, ¿verdad? Entonces, nosotros generamos mucha sensación de riesgo, porque hoy ya no dicen, no solamente a la clase media o a los chicos nomás le están investigando, le estamos investigando a los grandes, le estamos investigando a los políticos, le estamos investigando a cualquiera que no cumpla con las reglas, ¿verdad? Hace poco la crítica de políticos hacia la institución es porque justamente sienten que no tienen lo que antes tenían, que era los intocables. Eso no tiene que haber. Eso, en un país serio, eso tiene que terminar y nosotros estamos trabajando para que eso termine. Para que aumente la sensación de riesgo. Está aumentando entonces Sí. en base a estos indicadores. Hicimos una cosa, porque mencionaste algo, lo discutimos acá, estos incentivos perversos o distorsivos que puede generar este tema de la multa, pero que también genera intereses.
¿Quién se opone a este o estamos todos de acuerdo, digamos, en este? Me voy primero al proyecto de fusión y unificación. Bueno, ¿hay resistencia o no se ve resistencia? Creo que algunos funcionarios de la aduana están en contra, ¿verdad? Mucho creo que es por desconocimiento y porque generalmente los cambios generan incertidumbre. Pero creo que con una... y también la preocupación porque fue muy rápidamente aprobado en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pero independientemente de eso, creo que el proyecto tiene buenas intenciones, buenas luces. Y eso, con lo que decía César, creo que si es que la clase política decide hacer algunos ajustes, ¿verdad? Pero los ajustes creo que tienen que ser para positivo y no manejar o mantener el statu quo. Yo creo que eso no está bien, en mi opinión. ¿Qué, por ejemplo, sería mantener el status quo? Y que se sigan haciendo lo que hoy se hace. Que el involucramiento o el relacionamiento humano está muy ligado a los temas aduaneros, por ejemplo. Okay. O sea, el ser humano ahí, la persona, el vista, el valorador, el que tiene más atribuciones que Okay. Entonces, eso es lo que se quiere limitar. Claro. Una ¿verdad? cosa que hay que reconocer es que Julio Fernández, el director actual, no es una persona íntegra. Sí. O sea, nadie está poniendo en duda. Sí, yo creo que todo el mundo opina lo mismo. Hizo Sí. un gran trabajo, Sí. introdujo tecnología en ciertas cosas, ¿verdad? Hizo denuncias importantes también. Sí, ¿verdad? sí. Y ahora mismo. Lo que pasa es que la administración aduanera es muy autónoma y yo no sé si todo el control tiene él en esa estructura, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. O sea, un administrador de aduana de Ciudad del Este, ¿verdad? Okay. Es casi un director de aduanas en autonomía Sí, que sí, tiene sí. él de vuelta. Y eso es lo que hay que limitar y hay que... Y hay un dicho muy conocido. No podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, creo que es necesario eso. Bueno, estamos quedándonos sin tiempo. Gracias, Oscar, César. Haciendo un poco una suerte de redondeo de todo lo que escuchamos hoy. Claramente hay como un acuerdo, digamos, de que este proyecto es muy beneficioso, genera un montón de eficiencia. Estamos hablando de algo muy importante. La recaudación de Paraguay, lo decía Oscar, cerca de $5.000 millones, 60% de tributación, 40% de aduana. Tiene todavía niveles importantes de evasión que significan montos de 800, 900 millones de dólares en total. Hay una serie de cuestiones que en este tipo de fusión se generan eficiencias, se limitan cuestiones como las que estamos mencionando, se quitan algunos incentivos perversos o distorsivos, y eso obviamente puede ser muy beneficioso. César hace una propuesta muy interesante de que el proceso de selección, y esto se puede todavía analizar en la Cámara de Senadores, tenga un procedimiento distinto, digamos, ¿verdad? Donde se blinde mejor, donde haya un concurso, donde esto sea eminentemente técnico, que se respete eso, que se trate de blindar desde el primer momento, e incluso en el tema de destitución, que haya mecanismos que existen, no es algo nuevo, se puede tomar, digamos, de mejores prácticas, porque eso podría de alguna manera asegurar también la mejor implementación de este tipo de proyectos, digamos. Y por otro lado, el Ministerio de Economía también podría ser algo muy, muy importante, porque de alguna manera puede fortalecer la capacidad que necesitamos de un Ministerio de Economía en ese proceso de planificación presupuestaria, vamos a decir, incorporando en este caso a la Secretaría Técnica de Planificación y tratando de generar un mejor trabajo en todo ese proceso previo con todos los ministerios, donde vos ves una mayor debilidad, pero también de alguna manera vincularse con instituciones que también tienen que fortalecerse fuertemente, como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas o la Secretaría de la Función Pública, que van por el lado del gasto, digamos, también, por el lado de las compras públicas y por el lado de los salarios. Estas instituciones no necesariamente que entren dentro de la ejida del Ministerio de Economía, pero sí hay una articulación mayor y tengan también procesos mucho más sólidos en donde se le pueda elegir y pueda ganar poder, digamos, la gente que está al frente de eso para que se cumplan efectivamente muchas de las cuestiones que están así diseñadas, pero que no están ocurriendo en la realidad porque están muy supeditadas, digamos, a los vaivenes políticos seguramente. En la medida que se logre esto, obviamente estamos apuntando a una mayor eficiencia en general del Estado, que es lo que estamos buscando, porque claramente también hay una suerte de acuerdo ya y se plantea de que para avanzar en el futuro seguramente a plantear siquiera el tema de aumentos de impuestos hay que empezar básicamente mostrando este tipo de mejora, este tipo de
de situaciones que hoy se están planteando, digamos. Y la tecnología juega un papel central dentro de todo esto. La tecnología puede dar un empujón, ya lo está dando, esa sensación de riesgo que mencionaba a partir de la creencia que tiene la población de que realmente estas cosas se van a controlar y puede tener consecuencias directas, hace que voluntariamente uno se empiece a comportar de manera distinta. Finalmente hablamos de institucionalización, esa palabra lo mencionaron muy fuerte, que es lo que necesitamos sin duda, y también esto lo vamos a hablar seguramente a lo largo de este ciclo de programa, porque muchas cuestiones como el famoso tema del grado de inversión tienen mucho que ver con el tema de la institucionalización. Gracias de vuelta, César, gracias de vuelta, Oscar, y nos vemos la próxima. Buenas noches.